Saludos, bienvenido a mi canal. Soy el maestro Seiichi Kanjiro. Este es un canal de sabiduría espiritual y de conocimiento universal. Te invito a que ingreses al canal para ver los videos ya publicados. El tema de hoy: el uso de la pobreza en la fe. Esto es algo muy complejo, pero hay que explicarlo. Uno de los problemas que se nos plantea en esta época es el aumento de la pobreza. ¿De dónde viene la pobreza? La pobreza no nace en estos tiempos, ha estado a lo largo de la historia. Pero tenemos un problema nosotros en el occidente. El uso que se usa de la pobreza para poder tener campañas, para proyectar una sociedad mucho más justa, y etcétera, 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 porque es largo en la lista de cómo se usa la pobreza. Pero simplemente nosotros estamos viéndolo en el día a día que vivimos. Pero el uso de la fe, cómo ha empleado el medio religioso a la pobreza, lo vamos a explicar. Primero, crea un daño social, porque hace que la sociedad se empobrezca más, porque pierde la persona la capacidad de creer en sí mismo. También va creando seres dependientes. El uso que se ha dado de la pobreza para lograr objetivos espirituales ha creado a seres dependientes, no capaces de desarrollarse a sí mismos. Y esto no pasa solamente en el occidente, sino también ha llegado a naciones que están más extremas, como los países africanos, donde sí también hay una dependencia. Y eso lleva a que nazcan líderes que toman actos mesiánicos, a veces en golpes de Estado, porque se creen a sí mismos salvadores de esta pobreza, de esta realidad, y se autodefinen a sí mismos como los que tienen la razón y que son los que analizan la verdad y crean enemigos. Pero fíjese que la pobreza es totalmente subjetiva, y se lo quiero demostrar. Porque si vamos al mundo hace unos 100 años atrás, una persona no sobrevivía a los 50 años, ya estaba muerto. Ahora podríamos decir que esa es más de la media de una nación moderna. Y eso significa que ahora los seres humanos viven más. ¿Por qué viven más? Porque ahora los seres humanos tienen acceso a cosas que otros no la tenían. Antiguamente existían, el medio comercial era viajar largas distancias, y si no se tenía dinero, había que usar los mismos medios que uno tenía, pueden ser los vegetales, los animales que uno tenía, y hacer las transacciones, cambiar una cosa por otra. Después evolucionó al dinero. Y así la sociedad fue creciendo. Pero ¿qué pasa? Que los medios productivos, después de la revolución industrial, a mediados del siglo XIX, cambió la realidad. Y esto produce en el mundo un despertar, un crecimiento. Y eso permitió a las personas llegar a tener mejores condiciones de vida. Fue difícil, sí, siempre ha sido difícil la vida, porque para lograr el objetivo hay que trabajar bastante. No hay que olvidar que años atrás no existían. Las semanas, como la vemos nosotros, eran exactamente los mismos 7 días, la diferencia es que se trabajaba de sol a sol. Y 24/7. Lo ideal era producir, pero después fue distribuyéndose las riquezas en el mundo. Y ahora los seres humanos tienen mayor acceso a las condiciones de vida más normales. Unos tienen más privilegios que otros, pero eso hace que los seres humanos tengan acceso. Y eso permite que el ser humano viva más. Por lo tanto, si vive más años, aún siendo pobre, significa que su condición de pobreza no es tan pobre.
porque vive mejor que un pobre de hace 200 o 300 años atrás. Eso hace que haya una valorización en la especie humana. El problema está en que en sí mismo nos hacen creer que somos pobres. La diferencia es que no sabemos cómo distribuir lo que tenemos, porque es tanto lo que se nos ofrece para comprar, y como hay una oferta y demanda, pero es suficiente en el nivel de tecnología que se tiene ahora en los hogares. No todos, hace unos 30, 40 o 50 años atrás tenían televisión. Eran escasos los que lo tenían. Hoy todos lo tienen. Todo el mundo ahora tiene un móvil en sus manos, tiene un celular. Por lo tanto, ahí podemos decir que las cosas no son como se ven. No es lo mismo cuando uno ve desiertos y gente con armas, pero en masa, en sus manos, que no es lo mismo cuando uno ve en el occidente personas que tienen armas y se les confisca y son pocas. Eso significa que no significa la geografía un problema para algunos tener el contacto y comprar armas. Por lo tanto, son países ricos a pesar que viven en un desierto. Y los otros que viven en medio de los campos, en las ciudades, se ven más pobres. ¿Cuál es el problema? El problema está en que la religión ha usado la pobreza como algo salvífico. O sea, el ser pobre a uno le permite tener un contacto con la divinidad. Tiene que dejar lo que tiene para ser un pobre. Y siendo pobre, así va a poder tener la benevolencia del Creador. Y eso es una falacia, es algo falso. ¿Por qué? Porque en las mismas escrituras hay una dicotomía creada por los hombres. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece, cuando se habla de la creación, el Creador mismo dice, multiplíquense y fructifíquense. Fructificar, nosotros lo entendemos como un árbol que está lleno de frutos, y estos frutos son agradables y dulces, porque esa es la función del árbol, dar frutos. Entonces, si usa la expresión multiplícate, también significa de que vas a dar buenos frutos, vas a poder alimentarte, vas a poder vestirte, vas a poder tener todo lo que es necesario para esa multiplicación, porque nadie se va a arriesgar a tener una familia bastante extendida, grande, tener muchos hijos y no tener la capacidad como cubrirlos. Eso sería un verdadero crimen moral y aún físico, porque los hijos mueren al no tener los cuidados que se le pueden dar. También existe en el Nuevo Testamento que a la pobreza se le da valor. Por ejemplo, la expresión que los ricos no entrarán al reino de los cielos, cosa que vimos ya que no es así, porque si las riquezas están en todas partes, ¿por qué la gente es pobre? Porque la gente se siente pobre, porque no quiere fructificar. No, no es porque no quiera fructificar, es porque mentalmente, a través de la religión, se le ha creado que la riqueza es mala, que es malo tener. Por lo tanto, ¿por qué es malo? Y aquí está el por lo tanto, porque dice que el reino de los cielos es de los pobres. Y la Iglesia ha usado estos medios para inyectar en las personas que la pobreza es muy importante. ¿Por qué es importante tener pobres? Porque los pobres se pueden manejar. A los pobres se les puede guiar. A los pobres se les puede conducir. A los pobres se les puede llevar y se les puede hacer creer cualquier cosa. Por eso esta dicotomía que existe entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos hace pensar, analizar que hay algo que está detrás de esto. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Es simplemente el uso de la fe. La fe es la que ha empobrecido a las naciones, porque nos han enseñado que el tener es algo malo, y el tener no es algo malo, es parte de la bendición que se tiene en este mundo. Por eso tenemos que saber que hay un deterioro en la sociedad producto de la misma religión. La religión es la que ha hecho el daño social, ha creado seres dependientes,
ha usado la pobreza como un medio salvífico. Si la persona más pobre es, mejor es mirada por la divinidad. Y eso no es así, porque eso lo único que trae son desastres y daños a la sociedad y especialmente a la familia y a aquellos hijos que nacen en la familia y que no merecen tener un mundo que el Creador creó para que todos fuesen felices y todos tuviesen acceso, como Él dijo, multiplicaos y fructificaos. Esa es la realidad final. Dar frutos y, lo más importante, dar un futuro a todo lo que nosotros producimos. No te olvides de darme un like y suscribirte al canal para nuevos videos. Te dejo el link del canal para ver todos los videos ya publicados.